Cuarto bloque en la edición central de Canal Rural Noticias. Vamos a hablar del mercado de granos, como hacemos habitualmente en este bloque, y para eso ya lo tenemos a Sergio Juve esperándonos para charlar un poquito de qué estuvo pasando en el mercado local e internacional. Sergio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches. Todo muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a repasar rápidamente, si querés, qué estuvo pasando con el mercado en estos días, cómo estás viendo, sobre todo el mercado internacional en las últimas horas. Mirá, venimos con una gran volatilidad de precios ya desde la semana pasada. El primer anuncio que tuvimos fue con respecto a cambios en biocombustibles para Estados Unidos en su régimen de corte para biocombustible. El viernes de la semana pasada tuvimos un pico en el cierre de las cotizaciones y más que nada con una presión alcista por lo que es el aceite. Eh, la realidad que Chicago venía haciendo recortes pequeños con la soja y recuperó el día viernes. Ahora, si ves el promedio del mes, seguimos con una tendencia bajista en Chicago. Este repunte se vio reflejado en los mercados nacionales, más que nada en posiciones julio y septiembre, no en posiciones noviembre y no en posiciones disponible. Con lo cual tenemos una gran volatilidad. Sumado a eso, el conflicto entre Israel e Irán, que también puso un nerviosismo muy importante en el mercado, más que nada por el petróleo, también con la presión sobre los aceites. Recordemos, el estrecho de Hormuz, tienes ahí el 15% del tráfico de granos que están ocurriendo ahí. Y Irán es un gran productor de fertilizante, puntualmente urea, con lo cual hay una gran volatilidad en el mercado y eso, bueno, se estuvo viendo hoy también. Con lo cual venimos con bastante volatilidad y con estos conflictos internacionales bueno, le están dando una volatilidad de mercado, ¿no? Sergio, y hablando de volatilidad, es lo que se espera, digamos, para las próximas semanas, hasta bien no se resuelva el conflicto en Medio Oriente o hasta que no se resuelva también algunas cuestiones económicas en Estados Unidos, sobre todo. Sí, mira, lo que ocurre cuando están estos conflictos es ver los fondos especulativos que hacen, ¿no? Entonces, no solamente es el mercado de granos, sino los flujos a dónde van, digamos, los fondos van a tender a refugiarse en otro tipo de instrumentos como el dólar, tomar posición sobre el oro cuando hay conflictos grandes y entonces van a salir posiblemente de lo que sean commodities. Con lo cual vas a tener días de mucha fluidez, volatilidad y demás. Y acá en Argentina también nos encontramos con un mercado también que los insumos también están teniendo un gran pico. Por ejemplo, en el mercado internacional te encontraste con una urea en un pico de $100 y acá en el mercado nacional de $80. Con lo cual ahí el planteo también de la relación insumo-producto nos está golpeando muy fuerte con maíz y trigo. Si por ahí lo llevas a posiciones diferidas de soja, no tanto, pero lo que es maíz y trigo, la relación insumo-producto cambió mucho. Y después lo que vamos a tener, no nos olvidemos nunca, eh, nuestro mercado diario nacional está esperando el 1 de julio, también, como lo hablamos siempre, ver qué ocurre con las retenciones y también en el caso del maíz estamos con un momento de delivery en los puertos de Rosario Norte y en los puertos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se empieza a juntar un poco la soja que ya veníamos con cosecha, que ya prácticamente está finalizando, acercándonos a las 50 millones de toneladas que veníamos siguiendo los informes de la bolsa, y se están juntando con el maíz. Entonces el maíz va a empezar a tener una presión de cosecha importante y eso también va a ser darle una volatilidad al precio del maíz disponible que por ahí no lo estábamos viendo en los últimos días y ya venía recortando precio por mercado global, ¿no? Un deterioro, decía recién, en la relación insumo-producto debido a la cuestión de los costos, el encarecimiento de los insumos. Si lo vemos desde el lado de precios, ¿en qué niveles estamos en estos últimos días? Lo más fuerte es la urea, que veníamos en valores de 500 y pico de dólares y hoy nos encontramos con un mercado de $580 y $100 con respecto a mercados de importación, precios FOB internacionales.
Esto obviamente por nerviosismo hoy, ¿no? Entonces, en el estrecho no solo tenés el conflicto entre Irán e Israel, sino que en ese estrecho tenés la exportación de todo lo que es materia prima energética al gran comprador que es China. Y por otro lado tenés el conflicto de negociación entre Estados Unidos y China, que parece lejano a esa parte geográfica, pero lo tenés metido también ahí. Entonces, ahí juega el petróleo, juega el acuerdo entre Trump y Xi Jinping, juega lo que ocurre entre Irán e Israel, y bueno, los valores de insumos se ven trastocados todo el tiempo. Y también en esa zona tenés grandes compras de trigo. Hoy el trigo en el mercado de Argentina, en el futuro, Matt Barrof, XA3, subió casi $5 en el cierre en la posición diciembre del futuro, con lo cual era algo que no veníamos viendo. Veníamos con un trigo bastante lateralizado en el disponible y en el futuro, y hoy nos encontramos con una sorpresa de $5 a la suba y un despeje de $3 con respecto a la posición marzo. Esta volatilidad en el trigo la vamos a empezar a ver si este conflicto continúa, ¿no? Soja y maíz, ¿qué valores tuvimos hoy de referencia en Argentina? Mira, nos quedamos con valores disponibles, los disponibles los sigue penalizando la logística, venimos con, perdón, con grandes problemas todavía, se está juntando con el maíz y te encontrás con valores de 275, 276 en el puerto de Rosario. Sí tuviste buenos valores en los puertos del sudeste por necesidad de llegada de buques, donde te encontraste una soja en la posición agosto cercano a los $290. Esto tampoco lo estábamos viendo en su momento y hoy nos dio cierto respiro para los productores que están en el puerto del sudeste. Después la posición de soja futura, la que mayor recuperación tuvo fue la posición de septiembre, casi subiendo unos $2. Muy quieta la posición de noviembre, subiendo $1. Y no tuvo todavía un recorte, o mejor dicho, una mejora importante en lo que es la soja nueva, que se quedó prácticamente en los $290. Y la posición julio de este año, increíblemente tomó un recorte y quedando en $284 con la baja de $2. Esto es para lo que es soja. El maíz se mantuvo prácticamente lateralizado. Sí sufrió una pérdida de las posiciones futuras. En abril 2026 recortó casi $1.8 y casi $1.2 en la posición julio 26. Hay que estar muy atentos a esto y ver cómo empieza a evolucionar a partir del 1 de julio los mercados, ¿no? Te hago una pregunta anterior a esto, es ¿cómo han ido las ventas, los niveles, los volúmenes de ventas en este último mes? ¿Se aceleraron? ¿Estuvieron igual que meses anteriores? ¿Cómo lo evaluás? No, no, se aceleraron completamente, hablando puntualmente de soja. Venimos con una velocidad mucho mejor que lo que veníamos obviamente el mes pasado, y el productor se decidió a tomar ventas. Ahora, ese ritmo de comercialización que está aproximadamente en un 40%, viene por debajo del promedio de los últimos 5 años y viene por debajo también de lo que fue el 2021, que fue la cosecha donde esa velocidad de comercializar fue la más alta. Con negocios nuevos, 24, 25, bueno, venimos casi en un 27%, casi cercano a los 20, eh, perdón, 19,6 millones de toneladas, con una producción estimada de 50. Entonces, en el promedio anual venimos por debajo, pero se aceleró en los últimos 15 días. Así que la realidad es que el productor empezó a tomar ventas y empezó a tratar de buscar esos precios diferenciales.